Y ahora sí nos encontramos nosotros con nuestro segundo invitado, el doctor Víctor Velázquez Javier. Él es presidente del Instituto Peruano del Derecho Electoral. Doctor Velázquez, muy buenas noches. Saluda Mercedes Morocho, del programa Las Elecciones. Buenas noches con todos los ciudadanos también que nos están viendo y agradecer por la invitación. Doctor Velázquez, usted, queremos preguntarle eh, algo importantísimo, que es lo que todo el Perú quiere saber. ¿Habrá presidente o presidenta proclamado, para que no nos digan que somos que no somos inclusivos, presidente o presidenta proclamado para el 28 de julio? Mira, este proceso electoral de las elecciones generales de 2021, en su segunda vuelta, es un proceso totalmente atípico desde el punto de vista donde lo podemos ver. Medir desde las ciencias sociales, desde la ciencia política, desde el derecho, si lo queremos, o desde otros aspectos comunicacionales, ¿no? Hemos visto una suerte de elementos y variables diferenciales a otros procesos anteriores. Pero lo que sí debe primar, como en todos los procesos anteriores, es el respeto al orden constitucional. Y en ese sentido, el 28 de julio debemos ya de tener la proclama, bueno, debemos ya de tener un presidente proclamado con los resultados electorales que se han dado producto de estos comicios. Evidentemente, en estos días hemos venido viendo una serie de inconvenientes, retrasos y demás actividades impropias de un proceso que es común en el Perú. Sin embargo, esto no implica que debe darse o podría darse un escenario diferente a lo que está establecido en la Constitución, que es el cambio sucesivo de un gobierno a otro. Y eso lo digo porque en algunas ocasiones nosotros nos damos, o prestamos oídos, perdón, a algunas voces que vienen de sectores políticos. Y como sectores políticos debemos entender que tienen ciertos intereses, tienen ciertos sesgos, pero que esto no va alineado a una tratativa legal correcta. Desde el punto de vista del derecho electoral, uno ve que no existe alguna posibilidad fuera de lo que está establecido en la misma Ley Orgánica de Elecciones, en su artículo 363, 664 y sucesivos, un tipo de nulidad diferente al que no está contemplado legalmente. Así que algunas personas he escuchado mencionar la posibilidad de una repetición, o sea que ya es un acto totalmente diferente, sin base normativa, que señala, ¿no?, que debería una repetición a la segunda vuelta o la nulidad de la segunda vuelta en total. No tiene ninguna causal esto, ¿no? Y lo que hay que tener y hay que ser claros es que todo lo que se va a hacer o todo lo que se está haciendo tiene un amparo legal y debe de tener un amparo legal. Porque si no, estamos ante actos ilegales, estamos ante la violación de un Estado de Derecho, que es en sí la piedra angular de toda democracia. Debemos entender que la democracia como tal es un concepto que implica una serie de variables y de elementos constitutivos, y uno de estos elementos, quizás uno de los más relevantes desde el punto de vista legal, es el Estado de Derecho. Entonces, si nosotros rompemos ese Estado de Derecho, obviamente no podemos más adelante constituirnos como una democracia plena, una democracia institucionalizada. En ese sentido, para el 28 de julio, según mi punto de vista, ya debemos de contar con presidente, o como lo señalas correctamente, Mercedes, presidenta, de acuerdo a lo que estime los resultados electorales, que si bien es cierto, también ahí debemos poner un punto. La OMPE ya ha terminado de hacer un conteo y ha procesado las actas electorales. Lo cierto es que todavía existen recursos impugnatorios en el Jurado Nacional de Elecciones que están siendo tratados desde un punto de vista, en algunos casos, de la improcedencia y otros desde ya en la parte sustancial. Entonces, aquí lo que hay que esperar y tener un poco de paciencia es a lo que va a resolver el Jurado Nacional de Elecciones. En ese sentido, hay que invitar a los miembros y también personeros y obviamente personas que están dentro de las campañas, tanto de Fuerza Popular como de Perú Libre, a que puedan tener esta paciencia y este respeto a las normas y tener un poco de tranquilidad, ¿no? Acá no es
No es el conflicto o la anomia social lo que debe primar, sino lo contrario, el respeto a las leyes. Entonces, tenemos que esperar un Nos poco encontramos en sobre un lo estado que el jurado de democrático, doctor selecciones Velázquez. está resolviendo. ¿Perdón? Efectivamente, está resolviendo el Jurado Nacional de Elecciones, estamos en una democracia y tenemos que entender que las reglas están dadas. Nos guste o no nos guste, debemos de respetar y guardar la tranquilidad del caso, por ello tenemos el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Doctor Velázquez, tenemos un Pleno del Jurado Nacional de Elecciones que está incompleto. Está incompleto porque el Colegio de Abogados de Lima no nombró a su representante y digamos, está en stand-by esa parte donde yo también soy candidata, pero falta que se señale la fecha para que se lleve a cabo las elecciones. Pero en ese contexto tenemos un pleno del Jurado Nacional de Elecciones con 4 miembros y en algún momento han habido hasta 3 miembros. Entonces, existen las voces que indican que no serían ilícitas las elecciones, ¿no? Porque en vez de 5, como llama el artículo 179, la conformación de este pleno, han habido 4 y en algún momento hasta 3 por un tema de salud. ¿Qué tan cierto, para que lo entienda la ciudadanía, es de que, digamos, cualquier decisión en última instancia del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones no es lícita o no está conforme a derecho? ¿Eso es así? Aquí, muy buena pregunta, y aquí hay que poner un cierto contexto para poder comprender bien, porque como tú sabes, las normas no se pueden entender de manera arbitraria, de manera unilateral, sino que existe una integralidad al momento de leer las normas. Y en ese sentido, si bien es cierto, tanto la Constitución como la Ley Orgánica de Elecciones establecen ciertos parámetros, también existen leyes constitutivas de las instituciones. Y una de estas leyes es la 26.486, que es la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones. Y en esta ley, dentro de su artículo 24, si no me confundo, establece que el quórum para el desarrollo de las sesiones del Pleno tiene que ser mínimamente con 4 miembros. ¿Y esto por qué? Porque como lo has mencionado de manera cierta, es que no todas las instituciones en el Perú funcionan de manera correcta, no todas las instituciones funcionan dentro de los plazos. Y hay evidentemente excepcionalidades que afectan a la conformación de este pleno. El caso del Colegio de Abogados de Lima es uno de ellos. Tenemos unas circunstancias y una situación que ha impedido que se pueda elegir al miembro o al representante que tiene el Colegio de Abogados de Lima en el Jurado Nacional de Elecciones, y que por ello el jurado no ha estado completo en la totalidad de 5 miembros, sino que ha tenido 4. Y este 4 lo ha podido seguir funcionando porque el artículo 24 de la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones establece que justamente el mínimo para tener quórum son 4. Y este quórum hace que se puedan tomar pues decisiones, que se pueda emitir fallos, que podamos tener votos, llámese mayoría o minoría, y que ello permita el funcionamiento del jurado. Sin embargo, esta semana, como lo habrán visto muchas personas, el magistrado, el doctor Arce, ha decidido declinar de integrar este pleno, a pesar de que la misma ley orgánica del Jurado de las Elecciones lo prohíbe, y es un acto ilegal, está contrario a la ley, que en su artículo 16 establece que está prohibido. El cargo de miembro del Pleno del Jurado de las Elecciones es irrenunciable. ¿Qué significa esto de irrenunciable? No pueden renunciar, y menos durante un proceso electoral. Porque existe una renuncia fuera de ese plazo, sí, y tiene una tratativa diferente que puede ser materia de una vacancia establecida en el artículo 18. Sin embargo, durante un proceso electoral no se puede renunciar. Entonces, esto es por un ser acto el momento ilegal. delicado, claro, por ser un momento trascendental, único, delicado, es un periodo en el cual no puede alguien declinar, y si no, antes de la juramentación o antes de que sea ya cuando lo van a designar dice, no puedo, pero no esperar pues a juramentar y a la final les va a declinar. Eso es una decía total.
Efectivamente, y hay una lógica de por qué no puede renunciar. No puede renunciar porque estamos ante la voluntad popular, ante Dios las mío, no sé decisiones mucho. que van a Lo afectar sé. la voluntad popular. En ese sentido, evidentemente, la prohibición es vigente. Y es por ello que cuando el magistrado Arce decide declinar, lo que ocurre es que el Pleno se quede. Doctor Víctor, lo seguimos escuchando. Adelante, por favor. Ah, ya, y lo que ocurre es que este Pleno se queda sin un miembro. Y por ende, como había mencionado, ya no solamente tenemos cuatro, sin el doctor Arce tendríamos solamente tres miembros. Y como lo he señalado, para tener el quórum necesitábamos cuatro. Por ende, el Pleno, lo hemos visto, ha tenido que suspender sus audiencias, tanto las del día jueves, perdón, y a la del día de hoy, en la cual íbamos a ver en el día de ayer 4 casos y el día de hoy 11 casos. Entonces, hasta que se reconforme este pleno, que ya también tenemos al respecto ya información, que el mismo jurado ha establecido el procedimiento y ha aceptado esta declinación de una u otra forma, dándole la posibilidad a la Junta de Fiscales Supremos a que pueda designar a uno de los suplentes que tiene el magistrado Arce como representante del jurado en nuestras elecciones. Y han también designado ya al magistrado Rodríguez Montesa, quien, según el comunicado del jurado de nuestras elecciones el día de hoy, mañana va a estar juramentando el cargo y va a incorporarse a estas labores que tiene, dentro de las cuales está el participar con decisión y voto dentro de las audiencias públicas para decidir los casos subsiguientes que han quedado pendientes producto de esta declinación del magistrado Arce. En ese sentido, ya tenemos en la actualidad, o bueno, el día de mañana ya tendríamos nuevamente pleno, con lo cual con este pleno ya podríamos seguir esta serie de audiencias que se vienen dando para resolver los casos pendientes, producto en algunos casos de las improcedencias que se han dado en los jurados electorales especiales sobre los pedidos de nulidad de mesa que se han planteado desde Fuerza Popular y Perú Libre, y por otro lado, para ya también declarar si son fundadas o infundadas aquellas apelaciones, aquellas apelaciones que se han dado sobre la parte sustancial de esta denuncia de fraude electoral. En ese sentido, hay que estar a la expectativa de lo que va a decidir el jurado, de lo que va a actuar en estos próximos días el Jurado Nacional de Elecciones y, como le había señalado al inicio, tener la paciencia tanto para los simpatizantes de Fuerza Popular como para los simpatizantes de Perú Libre, de esperar los resultados electorales producto ya de la resolución de estos recursos impugnatorios que se han interpuesto a las resoluciones dadas por los jurados electorales especiales en primera instancia y ahora por el Jurado de Nacional de Elecciones en segunda instancia. Muy bien, doctor. Importante consultarle también qué opina usted al respecto. El señor Luis Arce declaró hace un momento en un medio de comunicación que no es potestad del presidente del Jurado Nacional de Elecciones haberlo destituido, haberlo sacado. Bueno, lo correcto aquí es que debemos interpretar al derecho como una serie de actos que buscan también de una u otra forma darles solución a los conflictos. Si bien es cierto, en este espacio que ha ocurrido estos días, hay muchos vacíos porque hay que ser claros aquí en algo. El doctor Arce renuncia o declina, perdón, el término que emplea es la declinación, pero el hecho de facto es la renuncia. Entonces, al ser un hecho de facto, lo que hace el jurado en las elecciones, a través de la presidencia, es interpretar su pedido fácticamente y procedimiento a la Junta Nacional de Fiscales, que lo que ha hecho es designar a un nuevo, a su reemplazo, temporalmente.
No olvidemos que, como conversábamos con Mercedes, este acto es un acto ilegal. O sea, el acto originario, si queremos tomarlo, es un acto ilegal, porque el señor Arce no puede renunciar. Y es Y por correcto, no puede eso renunciar porque estaría tienen iniciado. vulnerando la voluntad popular, estaría vulnerando el derecho al sufragio de todos los peruanos y estaría de una u otra forma también cometiendo ciertos delitos establecidos en el mismo Código Penal desde la omisión hasta desde la omisión que tiene en sus funciones y que está establecido y tipificado en el artículo 377 del Código Penal. Entonces, en ese sentido, el decir hoy día que no existe la potestad es correcto, pero también debemos interpretarlo de manera integral, porque el problema y el acto ilegal primigenio es generado por el mismo doctor Arce, porque él estaba prohibido de renunciar. Entonces, aquí hay que ser bien cuidadosos con el análisis que tenemos que hacer a estos actos, porque si queremos ser objetivos, la decisión del Jurado Nacional de Elecciones a través de la presidencia no se hubiera dado si es que el doctor Arce no hubiera declinado, que en sí, como repito, el término empleado por el doctor es declinación, pero el hecho fáctico, es decir, el hecho real, objetivo, y que no tiene discusión alguna, es la renuncia. Él ha renunciado. Entonces, esa renuncia estaba prohibida, pero a pesar de eso lo hizo. Entonces, ante el problema, se tenía que dar una solución. Y la solución, si bien es cierto, no está establecida porque, como repito, hay un vacío legal ahí. Lo que se ha hecho es interpretar. Y la interpretación ha sido acorde, o desde mi punto de vista, acorde a también el procedimiento que establece el artículo 18 de la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, que es comunicar en caso de vacancia al órgano responsable. Si bien es cierto, acá no estamos ante la figura de la vacancia, sí estamos ante la figura de la falta de quórum. Entonces, si queremos que siga funcionando, tenemos que darle funcionabilidad al Jurado Nacional de Elecciones a través de la incorporación de un suplente del miembro que ha declinado, entre comillas, ¿no? Entonces, ante ello, Doctor, debemos ser un poco más claros y también posicionar este hecho en hechos fácticos y en hechos legales, ¿no? Sí, sí, ahora a Mercedes, me razón de decías. este tema, doctor Velázquez, sí, la Junta Nacional de Justicia ha aperturado proceso disciplinario porque, como usted bien lo ha detallado didácticamente, no debió declinar o, en todo caso, renunciar para que se entienda la ciudadanía. Luego también tenemos que el Poder Judicial ha declarado inadmisible esta habeas data que Fuerza Popular interpuso contra la OMPE, y este recurso fue presentado por la personal legal en su momento, Milagros Takayama, y con esto indica pues ¿qué ocurría? Había presentado este recurso de habeas data para poder obtener la lista de los electores, pero entendamos que existe la protección de datos personales. Me imagino que por ese lado habrá sido la resolución, doctor. En ese caso hay que poner ciertos elementos para que el público nos pueda entender más fácilmente. Es que dentro de los pedidos que existen y que pueden efectuar las organizaciones políticas, existe una serie de elementos que pueden entregarse desde la Oficina Nacional de Procesos Electorales y desde el Jurado Nacional de Elecciones. Dentro de estos, una serie de documentos, no se encuentra lo que es la lista de votantes o el padrón de las mesas de votantes. O sea, eso no se encuentra, porque lo que se ha estado circulando en un inicio fue el término de padrón electoral. Sin embargo, el padrón electoral es público y tanto es así que lo publican en los lugares más públicos, para la redundancia, de los distritos y de las zonas de votación. Sin embargo, lo que se ha pedido no es eso. Lo que se ha pedido son las listas de electores en las mesas de sufragio. ¿Qué es esto? Son aquellos planillones en donde encontramos nosotros los datos personales de todos los electores,
Pero sumado a eso, encontramos la firma y la huella. Entonces, alguna persona dice, pero ¿por qué no se puede entregar esto si es que es igual al padrón? No es igual. El padrón solamente contiene tus datos que pueden ser obtenidos de manera, ahora ya con la modernidad, lo encontrar en otras fuentes. Sin embargo, la firma y la huella, no, porque son elementos de seguridad que mantiene también el Registro Nacional de la RENIEC, que tiene el RENIEC aquí en el Perú. Entonces, debemos tener en cuenta que estos elementos, la huella y la firma, para algunos casos son elementos de seguridad. Por ejemplo, lo voy a poner más sencillo todavía. Cuando nosotros vamos a hacer un trámite con nuestra tarjeta de crédito, ¿qué cosa colocamos? Nuestra huella, perdón, nuestra firma. Entonces le estaríamos dando o estaríamos haciendo público estas firmas. Cuando nosotros hacemos algunas actividades o adquirimos algunos compromisos bancarios, por ejemplo, también ponemos nuestra huella. Entonces, al entregar esto, estamos entregando estos elementos de seguridad, que como lo ha señalado correctamente Mercedes, son parte constitutiva y son elementos que están protegidos bajo la ley de datos personales. Es decir, no es que aquí estemos o se esté negando algo que sea de un ámbito netamente público, no. Tienen elementos públicos, pero también tiene elementos que van más allá de la esfera pública, que van al ámbito privado. Entonces, aquí hay que ser muy cuidadosos. Y el día de hoy, lo que... Y honestos en decirlo, ¿no? Doctor, honestos, porque la ciudadanía tiene que entender, claros, porque tiene que entender, si te damos tus datos personales, con lamentablemente hay un sector, un grupo pequeño de delincuencia. Entonces, imagínense en el Perú que a veces hasta las propiedades no están formalizadas en el interior del país y que en las comunidades generalmente son contratos con firmas y contratos, digamos, hasta en un papel pequeñito estás vendiendo tu terreno y alguien pueda optar y saber cuál es su firma, la forma de su... señores, tenemos que evitar. Entonces, esto es un tema de protección de datos. No es que no se le quiera dar el padrón, sino que puede ser peligroso y peligroso para usted. Pero eso debemos ser claros, doctor. Y para ello tenemos invitados. Y aclarar bien. Y hay que aclarar bien, no es el padrón electoral, como repito. Lo que se ha pedido no es el padrón electoral, es la lista de electores de las mesas de sufragio, ¿no? Porque una cosa es el padrón electoral que, como repito, es un documento público y tan público que todos los coordinadores de la Oficina Nacional de Procesos Electorales lo publican. Y lo publican en establecimientos abiertos, públicos, municipalidades, centros de votación, hasta en boticas han publicado. Entonces, el pedir eso no es el problema. El problema, como repito, va por otro lado, donde sí vemos elementos de seguridad. Y como lo ha señalado correctamente, elementos que lamentablemente tenemos ya en el Perú, no solamente la inseguridad ciudadana, sino también ya tenemos ataques de ciberseguridad, que atacan, perdón, la ciberseguridad. ¿Y esto qué significa? Que con estos elementos que podemos darle, podemos vernos vulnerados, tanto desde planos bancarios, actos notariales u otros. Lamentablemente, en este sentido, el ingenio del peruano ha ido creciendo bastante y las formas de poder falsificar, modificar o cometer actos ilegales e irregulares es... a tener cautela, entonces. Entonces, no es tan sencillo como decir, si es que esto es público, no podemos dejar... Público es el padrón, pero no la lista de electores. Entonces, aquí lo que se ha pedido es la lista de electores con huella y firma. Entonces, eso, como repito, tampoco está dentro del ámbito legal, porque si uno se ampara netamente en la ley, va a ver que no se pide eso. Normalmente se piden planes de contingencia, elementos constitutivos de cómo va a ser el proceso de votación, entre otros. Y se piden antes del proceso, no después. Y eso está contemplado dentro de la Ley Orgánica de Elecciones. Pero, como repito, en cambio, la entrega de este tipo de información no es ni legal
y tampoco es factible desde mi punto de vista, porque podríamos vulnerar la seguridad de millones de peruanos que no queremos exponer elementos de seguridad a cualquier persona, porque en algunos casos pueden ser mal utilizados. Nos quedó claro, doctor Velázquez, importante, señores, entonces, para que no se deje sorprender sobre ciertos argumentos. Obremos con la verdad, señores. Cuando uno quiere ser líder, obra conforme a la transparencia, enseña, guía, no malinterpreta, porque eso lleva a la zozobra, a la inseguridad, a la disconformidad de las personas que no tienen por qué saber estos detalles que a veces los entendemos quizás los abogados que para ello hemos estudiado. Doctor, un placer, muchísimas gracias, muy buenas noches. Muy agradecido por la invitación y bueno, a rogarles a los ciudadanos a que tengan un poco más de paciencia con este proceso electoral, que calmen los ánimos, que ya está por terminar este proceso electoral y que simplemente podamos respetar, sea la autoridad quien sea elegida, y podamos respetar tanto las instituciones, las autoridades y las leyes. Lamentablemente somos un país donde la democracia no ha calado muy profundo, pero ya es tiempo de que adoptemos formas democráticas, respetar el derecho a la mayoría, el derecho también de la participación política de todos los peruanos. Quizás el sufragio es el acto más igualitario que hay en el país, donde un voto vale lo mismo, sea del lugar que sea de la posición económica que sea, y obviamente sea del color o sexo de la persona que sea. Entonces aquí hay que tratar de poder incorporar estos elementos democráticos a nuestra vida diaria. Muchas gracias, doctor, por su participación. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias.